Solía pensar que era el tipo de hombre que las mujeres decían que querían, confiable, emocionalmente disponible, trabajador. No llamativo, no un adulador, solo alguien con quien se pudiera contar. Mi esposa solía decir que eso era lo que más le gustaba de mí, que la hacía sentir segura. Pero la seguridad, he aprendido, se vuelve invisible una vez que la gente se aburre de ella. Y la comodidad es solo la primera víctima cuando alguien empieza a fantasear con la libertad. No sucedió de una vez. No, fue lento, un poco demasiado lento, en realidad. Como ver tu casa pudrirse desde adentro mientras la pintura todavía se ve perfecta desde la calle. Ella comenzó a pasar más tiempo sola, largas caminatas, sesiones de gimnasio en solitario, días para mí. Lo animé al principio. Pensé que era saludable. Ambos habíamos estado trabajando mucho, y pensé que solo necesitaba espacio. Era ingenua sí, todavía creía en todo eso de si amas a alguien, apoyas su crecimiento. Pero entonces el afecto comenzó a desaparecer. Los besos de buenas noches se convirtieron en un gesto rápido con la cabeza. El te amo se convirtió en gracias o ajá. El contacto desapareció casi por completo. Le pregunté si algo andaba mal más veces de las que puedo contar. Cada vez, decía, solo estoy cansada o estás pensando demasiado. Y luego, una noche, lo mencioné de nuevo, tal vez por última vez. Realmente lo intenté. Acababa de volver del trabajo. Era tarde. Ella estaba mirando su teléfono, con esa mirada que decía, estoy aquí, pero no realmente. Me senté a su lado, tratando de hablar, de verdad, sobre nosotros, sobre lo desconectados que nos habíamos vuelto, sobre cuánto la extrañaba. Ni siquiera levantó la vista cuando le toqué la mano. La apartó como si fuera un extraño que la tocara en el metro. Pregunté suavemente, ¿por qué no me dejas tocarte más? Fue entonces cuando estalló. Su voz era plana, pero las palabras cortaron como una cuchilla, porque es mi cuerpo, mi decisión. Sin vacilación, sin disculpas. La miré fijamente, atónito. Ni siquiera era lo que dijo, era la satisfacción que sentía al decirlo, como si hubiera ensayado esa línea, como si hubiera estado esperando el momento de soltarla sobre mí. No discutí. Simplemente me senté allí, aturdido. Se puso de pie y se alejó, dejándome sentado en el sofá como un tonto que no recibió el memorándum de que su matrimonio había sido reasignado. Después de eso, dejé de intentar iniciar cualquier cosa física. No por despecho, sino porque me sentía repugnante por siquiera desearlo. Esa noche me quedé despierto mientras ella roncaba a mi lado, y todo lo que podía oír era esa frase resonando en mi cabeza, mi cuerpo, mi decisión. Como si hubiera estado pidiendo algo que no merecía, como si fuera un desgraciado con derecho en lugar de su marido. Pero eso fue solo el comienzo. Las siguientes semanas, las cosas se pusieron aún más frías. Llegaba a casa y encontraba la cena en la estufa tal vez 1 o 2 veces por semana. El resto del tiempo, había recibos de Uber Eats en el mostrador, o ella ya había comido sola, con auriculares, viendo algo en su iPad. También empezó a vestirse de forma diferente. De repente, tenía ropa nueva, ajustada, cara, que nunca antes había visto. Le pregunté de dónde venían y dijo que las había comprado ella misma. Revisé nuestra tarjeta compartida, nada. Así que usó efectivo u otra cuenta. Una vez llegó a casa de uno de sus paseos con el pelo desordenado, una mancha de lápiz labial que faltaba y el más leve rastro de colonia que no era mía. Pregunté casualmente, ¿te encontraste con alguien por ahí? Me miró fijamente a los ojos y dijo, ahora vigilas cada paso que doy. Ese fue el momento en que supe que no estaba loco, solo que llegaba tarde a la verdad. Ya no era su compañero. Era su sustituto, su respaldo, su viejo abrigo colgado en el fondo del armario por si acaso lo necesitaba en un día lluvioso. Pero no estaba listo para explotar, todavía no. Decidí que si ella podía tomar sus decisiones, yo también podía tomar las mías. En silencio, con cuidado, porque si me quedaba algo era mi dignidad, y no iba a dejar que ella también me la quitara. No salí corriendo, no la confronté, ni siquiera cambié mi tono. Eso es lo que nunca esperan, el silencio. Los descoloca mucho más de lo que lo haría gritar. Empecé a observar en cambio, en silencio. No de forma espeluznante. No la aceché. Simplemente presté atención a los detalles, las inconsistencias, los recados cuidadosamente programados, las idas al gimnasio sin sudor, las historias de las salidas nocturnas con chicas que nunca coincidían. Tenía esta bolsa de lona que guardaba en el fondo de su armario. No guardada en un cajón, no en una percha, simplemente metida detrás de un viejo abrigo de invierno. Una tarde, cuando estaba en una clase de yoga, revisé el GPS de su coche.
Decía que estaba aparcado cerca de un restaurante. Saqué la bolsa. Dentro había un par de tacones que nunca había visto antes, un conjunto de lencería roja que definitivamente no se compró para mí y una tarjeta de fidelidad de hotel metida en el bolsillo lateral, habitación 326, Fairview Inn. Fue entonces cuando algo se rompió en mí. No rabia, no tristeza, solo una fría aceptación. Como si finalmente hubiera dejado de intentar nadar contra la corriente y me hubiera dado cuenta de que el agua había estado envenenada todo el tiempo. Llegó a casa esa noche oliendo a champú de limón y a la colonia de otra persona, la misma que había olido antes. No dije nada. No se dio cuenta de que la bolsa había sido movida. A la mañana siguiente, instalé un rastreador GPS debajo de su asiento del pasajero, uno básico. Lo sincronicé con un teléfono viejo que guardaba en mi cajón. No quería saberlo todo, solo a dónde iba cuando me decía que estaba trabajando hasta tarde o viendo a Vanessa de Pilates. No tardó mucho. 2 noches después, me dijo que iba a cenar con Vanessa. Su teléfono sonó 20 minutos después en el estacionamiento del Fairview Inn. Mismo hotel, excusa diferente. No la confronté. En cambio, le envié un mensaje de texto a Vanessa: oye, solo quería darte las gracias por ayudar a Kate esta noche. Tienes suerte de tenerte. Vanessa respondió 10 minutos después con: ¿ayudarla con qué? Ahí estaba la confirmación. Los siguientes días fueron una actuación. Se rió de mis chistes de nuevo, interpretó su papel como si supiera que me estaba alejando y estuviera tratando de recuperarme. Y sin darse cuenta, yo ya sabía que la línea estaba cortada. Luego llegó la noche en que realmente comprendí el alcance de su traición, y quién la estaba ayudando. Estaba lloviendo. Había salido de nuevo. Esta vez fue inteligente, aparcó a 2 cuadras del hotel y caminó el resto del camino a pie. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que mi hermano Matt trabajaba como conserje de turno de noche en el edificio de al lado. Totalmente ajeno, ni siquiera sabía lo que estaba viendo cuando la vio pasar con tacones, el pelo arreglado, paraguas en mano, dirigiéndose directamente al vestíbulo del hotel a las 9:43 de la noche. Me envió un mensaje de texto, confundido: ¿no es esa Kate? Dijiste que estaba en Chicago. Chicago. Esa era su mentira, un seminario de trabajo. Lo llamé. ¿Estás seguro de que era ella? Positivo. Llevaba el abrigo rojo, el que tiene cinturón. Solo la he visto usarlo 2 veces. Me golpeó como un martillo. No solo estaba ocultando su aventura, se había sentido tan cómoda mintiendo que creó toda esta segunda vida con coartadas, accesorios y destinos falsos. Y peor aún, yo le había estado dando el beneficio de la duda mientras ella me trataba como a un tonto en mi cara. No estaba enojado todavía. Estaba observando, todavía recopilando, todavía esperando. Pero luego vino la peor parte. 2 días después, recibí un mensaje. No de Kate, no de Vanessa, de su madre. Escribió: no quiero meterme en medio, pero realmente creo que deberías darle a Kate algo de espacio para crecer. Se está encontrando a sí misma en este momento. Tal vez la has estado frenando sin darte cuenta. Su madre, a quien le había baleado la nieve, a quien había ayudado a mudarse de casa, a quien le había pagado su nueva lavadora el otoño pasado, ella estaba involucrada. La bolsa, las mentiras, el hotel, la madre cubriéndola, tal vez incluso financiándola. Ese fue el momento en que mi resolución se convirtió en un plan. Quería independencia. Podía tenerla. Pero no con la comodidad que yo me había estado esforzando por brindarle. No más sospechas silenciosas. Era hora de empezar a prepararme para la parte en la que me alejo y me aseguro de que ella sea la que tenga que explicar por qué. Siempre pensé que la traición vendría con gritos, o tal vez algún tipo de confrontación explosiva, algo cinematográfico. Pero no fue así, no en la vida real. En la vida real, la traición se cuela como el moho. No la notas hasta que toda tu base se está pudriendo. Para cuando contacté a Vanessa, la Vanessa real, Kate ya había quemado cada centímetro de su credibilidad sin siquiera saberlo. Invité a Vanessa a almorzar, solo una conversación simple. No esperaba mucho, pero lo que me dio fue más que una confirmación. Fue gasolina vertida sobre el fuego que había estado tratando de contener. Oh, así que todavía me usa como la excusa de cena con amigas, dijo Vanessa, mitad riendo, mitad disculpándose. Mira, no quería decir nada. Pensé que tal vez ustedes dos solos se estaban tomando un descanso. No me di cuenta de que todavía te estaba mintiendo en la cara. ¿Quién es el tipo?, pregunté, sin siquiera ocultarlo más. Ella vaciló, luego dijo un nombre que no esperaba: Greg. Su compañero de trabajo. El que había sido despedido el año pasado.
El que le presté dinero durante su mala racha. El tipo que una vez invité a tomar cervezas cuando su esposa lo dejó. Ese Greg. Aparentemente, se habían reconectado hace meses. Se estaba quedando temporalmente en el condominio de un amigo, a poca distancia del Fairview Inn. Kate dijo que ustedes dos apenas hablaban, añadió Vanessa, revolviendo su café helado. Dijo que te habías vuelto frío. Controlador. Ahí estaba de nuevo, controlador, la misma palabra que usó su madre, como si estuvieran leyendo el mismo guión. Me di cuenta entonces de que esto no era solo ella reescribiendo la narrativa para excusar lo que estaba haciendo. Esta era una campaña en toda regla. Asentí lentamente. ¿Alguna vez mencionó dejarme? Vanessa hizo una pausa, luego dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Cuando las noches se vuelven demasiado silenciosas, dijo, es posible que necesite quemarlo todo primero, ya sabes, para que pueda empezar de cero. Quemarlo todo. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por estrategia. Cada mentira que Kate decía era como una pieza de rompecabezas, y ahora que tenía las esquinas, el resto encajaba en su lugar. Tenía un teléfono desechable. Lo encontré a la mañana siguiente, metido debajo de una pila de recibos en su bolsa de gimnasia, escondido a plena vista. Los mensajes en él, ni siquiera necesité leer más allá de los primeros para saberlo todo. Uno decía, será mejor que no te eches atrás. Le dije a mi mamá que vamos a hacer esto. No me importa lo que él sospeche, no puede probar nada. Otro, se está poniendo paranoico. Si estalla, le daré la vuelta. Ya parece deprimido. Si lo presiono lo suficiente, se romperá. Estaba construyendo una historia en la que yo era el problema, no ella. Ella no solo estaba engañando, no solo se iba, lo estaba orquestando para que me culparan de todo. Iba a decir que yo la alejé, que yo era posesivo, inestable, distante, que ella lo intentó todo, pero que yo simplemente ya no podía satisfacer sus necesidades. Y podría haber funcionado, porque había estado demasiado callado, demasiado tolerante, demasiado cuidadoso hasta ahora. Copié cada mensaje. Fotografié el teléfono desechable. Incluso me filmé encontrándolo, con la fecha y hora estampadas y claras. Pero el último clavo no vino de Kate. Vino de alguien en quien confiaba incluso más que Vanessa, mi hermana Jenny. Me llamó de la nada una tarde. ¿Estás bien? Me las arreglo, dije, manteniendo mi voz uniforme. Hubo una pausa, luego lo soltó, mamá me dijo algo raro. Dijo que Kate la llamó la semana pasada llorando, diciendo que tiene miedo de que puedas reaccionar mal si te enteras de la aventura. Cerré los ojos. Kate no solo estaba reescribiendo el pasado, estaba preescribiendo el futuro. Estaba sentando las bases para hacerme parecer violento, peligroso, desquiciado. De esa manera, cuando me enterara y reaccionara como cualquier ser humano cuerdo, podría hacerse la víctima. Tendría a su mamá, a su amiga, a mi propia madre, a cualquiera que la escuchara, listos para oír su versión de la historia. Ya no era paranoia, era estrategia. Así que hice la mía. Llamé a nuestro contador al día siguiente. Separé las cuentas. Congelé cualquier tarjeta con acceso conjunto. Reservé una consulta con un abogado. En silencio, moví algunos artículos sentimentales a un almacén, fotos, documentos personales, objetos de valor. Al final de la semana, todo lo que había construido para nosotros estaba de vuelta a mi nombre. Ella ni siquiera se dio cuenta. Pensó que todavía estaba deprimido, todavía rogando por su contacto, todavía tragándome su desprecio con un gesto educado con la cabeza. Pero había terminado de ser el hombre al que podía mentir mientras vivía en la casa que yo pagaba. Quería ser libre. Bien. Porque la próxima vez que llegara a casa, descubriría exactamente lo que costaba esa libertad. Es curioso lo rápido que la gente puede convencerse a sí misma de que es invencible cuando piensa que todavía estás jugando el mismo juego. Kate seguía operando como si tuviera todas las cartas, como si lo peor que yo hiciera fuera enfurruñarme en el sofá o darle la espalda. Llegaba tarde a casa, tiraba su bolso sobre la mesa de la cocina y fingía que el mundo le debía paz solo por existir. Si no preguntaba dónde había estado, sonreía para sí misma, como si hubiera ganado algo. Si lo hacía, suspiraba como si yo fuera una decepción por no confiar en ella. Pero yo ya había superado todo eso. Estaba concentrado, quirúrgico. Lo primero que hice fue tasar la casa a sus espaldas. La compramos juntos hace 5 años, pero toda la financiación y las transferencias de títulos se habían realizado a través del bufete de abogados de mi familia. En ese momento, pensó que era romántico. ¿Confías tanto en mí?, había dicho. Lo hice entonces. Ahora era un regalo del cielo.
Nunca se molestó en leer la letra pequeña. La casa, legalmente, era mía. Todos los activos importantes también eran míos. El abogado que contraté lo confirmó en 10 minutos. Luego revisé nuestros mensajes. No los obvios, los sutiles. La vez que me insultó en código o puso a su madre y amigos en mi contra mientras yo estaba allí parado con la cena en la estufa. Catalogué todo, fechas, capturas de pantalla, patrones de comportamiento, su teléfono desechable, sus viajes falsos, incluso la participación de su madre. Empecé a construir un archivo, el tipo de archivo que cualquier buen abogado de divorcios podría convertir en oro. Al final de la semana, tenía un rastro digital que probaba que no solo era una víctima, era el único adulto que quedaba en el matrimonio. Ella no lo sabía, no le importaba. Todavía pensaba que estaba ganando. Hasta la noche en que finalmente dejé caer la máscara. Llegó tarde de nuevo, con el pelo revuelto, el brillo de labios recién aplicado, como si lo hubiera hecho en el baño de otra persona. Estaba mirando su teléfono, tarareando, fingiendo que yo no existía. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono desechable frente a mí. Sus ojos se fijaron en él antes de que siquiera dejara caer su bolso. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz quebrada. Justo donde lo dejaste, dije con calma. Debajo de los recibos, junto a tu falso autorrespeto. El color se le fue de la cara. Intentó recuperarse, intentó actuar ofendida, pero había ensayado este momento demasiadas veces como para dejar que me lo robara. Me mentiste a mí, a Vanessa, a tu propia madre. Me tendiste una trampa a mi familia. Usaste a Greg como un chico de juguete de repuesto mientras convertías nuestro matrimonio en un truco publicitario. No hagas esto, dijo. Oh, lo estoy haciendo. Y cuando termine, vas a vivir en la verdad que has estado evitando. Su bravuconería se hizo añicos, la máscara tranquila y condescendiente que usaba desapareció. Y así, el juego terminó. Me levanté, pasé junto a ella y le entregué un sobresellado del mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó. Instrucciones, dije. Encontrarás una lista de todo lo que he revocado, las cuentas, el acceso a la casa, tus privilegios para quedarte aquí. Parecía aturdida. ¿Me estás echando? No, dije. Tú ya te fuiste hace meses. Solo lo estoy haciendo oficial. Parpadeó, abrió la boca como si quisiera gritar, pero no salió nada. No estaba acostumbrada a que yo estuviera tan tranquilo. No estaba preparada para las consecuencias. Pensó que obtendría lástima, una pelea prolongada, tal vez incluso una disculpa entre lágrimas. Pero todo lo que obtuvo fue claridad. Y luego, justo cuando comenzaba a juntar todo, le di un último regalo, la página final de ese sobre, una declaración jurada notariada del abogado que confirmaba que el nombre de Greg había sido enviado a Recursos Humanos en su empresa con evidencia de su aventura adjunta. El mismo departamento de Recursos Humanos que manejó sus paquetes de indemnización el año pasado. La misma empresa que ahora se prepara para volver a contratar bajo nuevas reglas de cumplimiento. «Estás loco», susurró. «No», dije, caminando hacia la puerta. «Simplemente he terminado de ser tu plan B». Intentó seguirme, pero me di la vuelta y bloqueé la puerta. «Tú lo dijiste, Kate. Mi cuerpo, mi decisión. Bueno, esta era mía». Y la dejé allí parada, aturdida, sola y sin ningún lugar a donde correr. No llamó esa noche. Pensé que podría hacerlo. Tal vez intentaría las lágrimas de cocodrilo. Tal vez su madre llamaría en su lugar, diciendo que estaba siendo dramático o punitivo. Tal vez Vanessa, que claramente se había puesto de mi lado, se vería involucrada de nuevo. Pero no llegó nada. Solo silencio. Y fue el silencio más pacífico que había escuchado en meses. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de Greg, de un número que no reconocí. Probablemente pensó que lo había bloqueado, lo cual hice. Fue corto, descuidado, no tenías que ir tan lejos. No respondí. Para entonces, Recursos Humanos ya había actuado. Su oferta de trabajo había sido retirada. La empresa no podía decir oficialmente que era por los documentos que envié, pero él lo sabía. Y ella también. Kate no se lo tomó bien. Llamó 3 días después desde un nuevo número. Dejé que sonara. Luego envió un correo electrónico. El asunto decía, por favor, lee. No es lo que piensas. No me molesté en abrirlo. Lo intentó de nuevo. Esta vez, el mensaje decía que estaba confundida, que nunca quiso lastimarme, que se estaba encontrando a sí misma y no esperaba que yo fuera tan cruel. Cruel. Así es como lo llamó.
No la aventura, no los meses de mentiras, no la forma en que me usó como una red de seguridad mientras construía una nueva vida a mis espaldas. No, mi decisión de alejarme de los escombros y dejarla sentada en ellos, eso era cruel. Era casi impresionante lo profunda que era la negación, como una serpiente que se come su propia cola y lo llama empoderamiento. Presenté los papeles del divorcio una semana después. En el momento en que el servidor me los entregó, recibí un mensaje de su madre: necesitamos hablar. Estás siendo irrazonable. Respondí con una oración: su hija tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con ella. Fue la última vez que supe de alguna de ellas. Vanessa me envió una botella de whisky. Sin nota, solo un emoji de un vaso levantado en un mensaje de texto. Jenny vino con una cazuela y esa mirada de complicidad que tienen las hermanas cuando han querido decir: te lo dije durante meses, pero te quieren demasiado como para decirlo realmente. Me senté en el porche esa noche, mirando el papeleo en mi regazo. La libertad no siempre llega con fuegos artificiales o aplausos. A veces llega en silencio, con el susurro de los papeles y el clic de un bolígrafo. Pero no se siente menos profunda. En las semanas que siguieron, me encontré de nuevo, pequeños trozos a la vez. Fui al gimnasio, no porque quisiera un cuerpo de venganza ni tonterías por el estilo, sino porque quería moverme sin ir asentada sobre mis hombros. Llamé a viejos amigos de los que me había alejado. Empecé a dormir con los dos ojos cerrados por primera vez en años. Y luego, un día, semanas después, me la encontré. Fue en un supermercado. Parecía cansada, desgastada, de esa manera que la gente lo hace cuando su castillo de naipes finalmente se ha derrumbado y todavía fingen mantenerse erguidos entre los escombros. Me vio, sonrió nerviosamente, se acercó. No esperaba verte aquí. Simplemente asentí. Hubo un momento de silencio, del tipo que ruega por una última oportunidad de cierre. Luego dijo las palabras que casi había predicho, pero que nunca creí que tendría el descaro de decir: extraño lo estable que eran las cosas contigo. Pensé que tal vez podríamos hablar. Sonreí. No con crueldad, no con amargura, solo con calma, honestamente. Tenías todo lo que necesitabas, Kate, y lo trataste como una carga. Se sonrojó. No quise. Levanté una mano, no para detenerla, solo para terminarlo. Tenías razón, dije. Era tu cuerpo, tu decisión. Y esto, señalé entre nosotros, el silencio, el espacio, la vida que ya no compartíamos, esto es mío. Y me alejé por última vez. Estimados oyentes, por favor compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse al canal.